Siempre es un placer estar en los encuentros de los cursos organizados por Clínica Médica. Además me trae muchos recuerdos lindos de mis épocas de residente, así que bueno, encantada siempre de participar. Gracias. Sí. Yo voy a hablar de algo, sí, que es la instrumentación en circunstancias especiales, y me lo planteé mucho desde la práctica clínica, ¿no? El título del curso es La diabetes de la práctica clínica. Entonces yo pensé un poquito cuáles son los casos esos en los que nos complica la diabetes, situaciones que más son especiales, pero no por eso no son poco frecuentes o habituales, y por ahí no las tenemos tan en cuenta cuando tratamos un paciente diabético. Entonces, para comenzar, la idea es presentar a un paciente que van a ver que es un paciente que podemos decir que es de casi todos los días en la práctica clínica habitual. Se trata de un hombre de 74 años que refiere comenzar 2 meses previos a la consulta en urgencia con disnea de moderados esfuerzos, fiebre y expectoración purulenta. Como antecedentes, él es un exfumador, tiene diagnosticado un EPOC sin haber requerido hospitalizaciones previas, es hipertenso, medicado con valsartana y hidroclorotiazida, una obesidad grado 1 y una diabetes tipo 2 bien controlada, con un plan de alimentación y como tratamiento habitual metformina 850 y vinagliptina 2 comprimidos por día. Ante esa situación clínica que se presentó, fue medicado con amoxicilina clavulánico, prednisona 30 miligramos día, en pautas decrecientes de 6 días, y salbutamol inhalado a demanda. Ese mismo cuadro recibió a las 4 y a las 6 semanas, por lo que se prescribieron nuevos ciclos de antibióticos y corticoides orales. Una semana después del último episodio, acudió a urgencias por un empeoramiento de su disnea, febrícula, poliuria y polidipsia, y refería glucemias basales de entre 130 y 160 miligramos por decilitro. Al ingresar a urgencias se constató un broncoespasmo con insuficiencia respiratoria normocásmica, glucemia de 417 miligramos decilitro, y se inició tratamiento con levofloxacina, 500 miligramos día, metilprednisolona, 20 miligramos cada 8 horas, y broncodilatadores inhalados. Entonces acá se nos plantea nuestra primera consulta. ¿Qué estrategias de manejo se debería haber seguido durante el periodo de tratamiento ambulatorio referido a las hiperglucemias, ¿no es cierto? ¿Y qué tratamiento deberíamos instaurar en el ingreso a urgencias? Así que vamos a hablar de nuestra primera circunstancia especial, aunque no infrecuente, que es la hiperglucemia inducida por corticoides. Todos sabemos que los corticoides son ampliamente utilizados en medicina, tanto en internación como en ambulatorio, en procesos reumatológicos, oncológicos, tratamientos, intervenciones neuroquirúrgicas, o tratamientos de asma, EPOC, infinidad de situaciones. Y hay que tener en cuenta que uno de los efectos adversos más conocidos es su efecto deleterio sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Esto se debe principalmente a 2 tipos de mecanismos. La reducción de la captación de glucosa por resistencia a la insulina hepática y periférica, y la inhibición de la secreción de insulina, condicionando sobre todo la hiperglucemia postprandial. Hay que tener en cuenta también que hay muchos tipos de corticoides con distintas vidas medias y con distintas potencias glucocorticoides. Entonces hay que tener en cuenta eso para tener presente que el patrón también va a variar mucho de acuerdo al tipo de glucocorticoide utilizado y a la frecuencia de administración y a la dosis, ¿sí? Entonces, hay los glucocorticoides de acción intermedia, como la prednisona y la metilprednisolona. Tenemos que tener presente que tienen un pico de acción entre las 4 y 8 horas, y una duración de acción aproximada de 12 a 16 horas.
Entonces, cuando estos glucocorticoides se los administran en una dosis única matinal, la hiperglucemia que vamos a observar generalmente se caracteriza por tener una elevación mínima o directamente no tener elevación en ayunas, pero tener un aumento exagerado de glucemias postprandiales. Cuando se dan 2 dosis por día, esta hiperglucemia ya dura 24 horas, existe el predominio postprandial, pero ya podemos ver también elevación de la glucemia en ayunas. Y en los glucocorticoides de acción prolongada, como la dexametasona, sabemos que el perfil de hiperglucemia puede prolongarse más de 24 horas, siempre hay un predominio postprandial, pero ya lo vamos a ver de forma más uniforme. En cuanto a, nosotros tenemos un paciente diabético, y bueno, queremos saber cuánto está impactando la administración de un corticoide que le tenemos que dar por X motivo al paciente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de corticoide usa y en qué dosis, ¿sí? Entonces, para ver cómo esta situación está alterando sus efectos en la glucemia. Entonces, si el paciente recibe una única dosis matutina de glucocorticoides de acción intermedia, como habíamos dicho, la duración es de 12 horas máximo, entonces realmente buscar a través de una determinación basal o una prueba de tolerancia a la glucosa, bueno, eso sería en el caso de un paciente que sospechamos, pero que todavía no tiene el diagnóstico de diabetes, pero bueno, una determinación de glucemia basal realmente no va a ser una estrategia adecuada para evaluar la hiperglucemia. Y en estos casos siempre va a tener mucha más sensibilidad a hacer controles postprandiales de almuerzo o preprandiales en la cena. Entonces, en todo paciente diabético en el que se indique tratamiento con dosis medias a altas de glucocorticoides de acción intermedia por la mañana, debería monitorizarse la glucemia capilar antes de la cena durante los 2 o 3 primeros días de tratamiento, en principio o mínimamente, como para poder determinar si necesitamos implementar alguna estrategia de tratamiento diferente a la que tenemos. Y hay que tener presente que el tratamiento de la hiperglucemia inducida por corticoides debe plantearse cuando los valores de glucemia capilares preprandiales ya son mayores de 140 miligramos por decilitro. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, en realidad solamente se ve recomendada en casos en que utilizamos corticoides por lo menos por más de 2 meses, ¿sí? No siendo útiles cuando utilizamos ciclos cortos de pocos días de duración. El criterio más útil para el diagnóstico de diabetes esteroidea es la presencia de glucemias de más de 200 miligramos por decilitro. Esto coincide con el criterio también de diagnóstico de diabetes en pacientes no fuera de este contexto, pero en este caso es más útil en los pacientes con riesgo de presentar diabetes. También, aunque todavía no tengan el diagnóstico, siempre lo ideal sería hacer un cribado, o sea, hacer una determinación de glucemia basal antes de iniciar tratamiento con glucocorticoides. Esto si son pacientes que consideramos que tienen factores de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En cuanto al tratamiento de la hiperglucemia, como les comentaba, además de la situación clínica del paciente y la edad de tolerancia a la glucosa preexistente, se debe considerar el tipo, la dosis y la frecuencia del corticoide utilizado. En estos casos, la eficacia de las hipoglucemiantes orales es limitado. Entonces, en general, el uso de agentes orales para el manejo de hiperglucemia inducida por corticoides quedaría reservado para hiperglucemias menores de 200 miligramos por decilitro en pacientes sin diabetes conocidas o con diabetes conocidas y adecuadamente controladas. Esta es una tablita que me pareció interesante. Después, si quieren, si les interesa, me avisan, yo se las paso, para ver un poquito las ventajas y los inconvenientes de cada una de las agentes hipoglucemiantes orales. En líneas generales, lo que suele pasar es, por ejemplo, metformina, igual que
que las glitazonas tienen un inicio de acción lento, actúan predominantemente sobre la glucemia basal, que dijimos que por ahí no es el momento de hiperglucemia, en el que hay mayor hiperglucemia en los pacientes con diabetes que están en tratamiento con corticoides. Después, en muchos casos, es el tema de el mayor riesgo de hipoglucemias que pueden producir, como en el caso de las sulfonilureas, ¿sí? Y después, dentro del resto, que son las glinidas, que nosotros no estamos muy habituados a utilizarlas, el tema es más que nada el riesgo de lo poco predecible que puede ser el efecto, y la poca experiencia, sobre todo lo poco predecible del efecto, y porque el tratamiento con corticoides en general es dinámico, y esto no siempre podemos tener un efecto tan bueno en cuanto a lo que es titulación. Cuando hablamos de hiperglucemias con más de 200 miligramos de decilitro, obviamente el fármaco de elección es la insulina. ¿Sí? En cuanto a qué tipo de insulina, en pacientes con corticoides de acción intermedia y sin tratamiento previo, se considera conveniente iniciar con alguna NPH o alguna insulina bifásica en el desayuno, y la dosis inicial siempre la obtenemos a partir de dos variables: el peso y la dosis de corticoides administrada. Básicamente, el hecho de utilizar insulinas NPH es que también tienen una curva de acción que es similar a la de los corticoides de acción intermedia, con un pico entre aproximadamente las 6 horas y una duración de no más de 12. Entonces imitaría el mismo efecto que el corticoide de acción intermedia. En cuanto a los pacientes que utilizan corticoides de larga duración, se puede utilizar insulinas de acción larga o dos dosis de insulina NPH. Insulinas tipo Glargina, de Gludec, o si no, dos dosis de insulina NPH. Bueno, este es un poquito también cómo titular, o cuáles serían más o menos la titulación de la insulina de acuerdo a la dosis de corticoides que se está administrando, ¿sí? Y el peso del paciente. Como verán, siempre se hace la titulación por unidades por kilo de peso, y bueno, van viendo cómo a mayor dosis de corticoides se tiene que aumentar las unidades por kilo. En cuanto a los pacientes que ya están, eso es para pacientes que estaban con hipoglucemia orales, como sería el caso del paciente que les acabo de presentar, o en pacientes que se desconocían diabéticos. En los pacientes que ya vienen tratados con insulinas previas, lo más práctico en general es modificar la pauta habitual, ¿sí? En casos de pacientes que están tratados con las famosas pautas de insulinas bedtime, o sea, una sola dosis a la noche, una buena estrategia sería agregar una dosis de insulina por la mañana. En los pacientes que ya tienen insulina en dos dosis previas, aumentar entre un 20 y un 30%, y en los pacientes que tienen múltiples dosis de insulinas o bombas de infusión, aumentar las dosis preingestas 20% en un desayuno y 30% almuerzo y cena. En cuanto a los pacientes que ya utilizan dos dosis de los glucocorticoides de acción intermedia, ya directamente comenzar con la insulina NPH dividida en dos dosis, o utilizar uno de larga duración. Y cuando tenemos que distribuir, hacemos el cálculo con ese cuadrito que les mostré hace un rato, y el esquema sería utilizar 2/3 del total en el desayuno y 1/3 en la cena. Después, obviamente, se va ajustando la dosis de acuerdo a las glucemias y a la modificación de dosis de corticoides.
Esta es también como un esquema muy práctico que más o menos resume lo que yo les fui contando, ¿sí? Y después, en el caso de ir disminuyendo, cuando tenemos que ir disminuyendo las dosis, se van disminuyendo las dosis de corticoides, se van disminuyendo también paulatinamente las dosis de insulina que se colocaron hasta llegar a su retiro. En esos casos hay que ver si es una diabetes previa y tiene un control aceptable, se puede reinstaurar la pauta previa de hipoglucemiantes orales. Si no hay un buen control, se puede ajustar y mantener. Y en los casos de diabetes esteroidea, habitualmente se retira la insulina y se reevalúa. En cuanto a las hiperglucemias severas inducidas por corticoides, se las define como glucemias de más de 300 miligramos por decilitro de forma mantenida. La insulina regular, bueno, obviamente intravenosa es la forma de administración más aconsejable, y con bomba de infusión continua el sistema más recomendado. En cuanto a los protocolos de bombas de infusión continua, hay muchísimos esquemas, son muchas veces los esquemas que se utilizan, porque estos son tratamientos que se hacen en internación con el paciente internado, entonces son esquemas que habitualmente los hospitales ya tienen protocolos, siempre es mejor utilizar los que mejores resultados le ofrecen a cada lugar y con los que están más acostumbrados a trabajar. Y hay muchas guías que los muestran, incluso creo que hay una charla sobre el paciente en internación que calculo que se va a hablar de estos esquemas. Lo que tenemos que tener presente es que cuando iniciamos un tratamiento con una bomba de infusión se debe mantener las primeras 24 horas o en caso de no lograr con estas primeras 24 horas la estabilidad, continuarlo hasta lograr la estabilidad. Y una vez que el paciente está estable y decidimos rotar el tratamiento a insulina subcutánea, siempre tenemos que tener la precaución de colocar la primera dosis de insulina subcutánea entre 2 y 4 horas antes del retiro de la bomba. En casos en que no llegamos o no se trabaje con bombas de infusión, lo que se hace son pautas de múltiples dosis o basal bono, ¿sí? En caso de pacientes hospitalizados. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que para hacer este pasaje, lo que hacemos es un cálculo con el requerimiento de insulina de las últimas 4 a 8 horas intravenosas. En el caso de que el tratamiento corticoideo no se reduzca, se administra de forma subcutánea el 80% de la insulina administrada, calculada por la bomba, y en el caso de que se vaya a reducir la dosis de corticoides, esa dosis se debe bajar a un 50%. Entonces, para recordar de esta parte, en los pacientes con diabetes previa que presentan glucemias de más de 140, deben realizarse ajustes de tratamiento. Las medidas terapéuticas se iniciarán considerando los niveles de glucemia, la situación del paciente, sobre todo el tipo de corticoide y la dosis del mismo. La monitorización de la glucemia capilar debe indicarse en la mayoría de los pacientes, y el cribado universal de la hiperglucemia inducida por corticoides y el manejo precoz y adecuado de la misma resultan eficaces y seguras. También disminuyen, tenemos que tener en cuenta en los pacientes los riesgos de otras complicaciones y disminuyen el tiempo de internación.